Atención Colombia, la Corte Constitucional rechaza demanda que buscaba tumbar la consulta popular. Es decir, a este uribista no le salió como querían las cosas, ¿no? Hundir la consulta. Definitivamente hay gente que no quiere que avance este país y que el pueblo no despierte. Pues el alto tribunal consideró que la acción constitucional resulta improcedente en este momento. Pues es un proceso que va para urnas y además los argumentos del demandante fueron subjetivos. La Corte Constitucional, despacho del magistrado Vladimir Fernández, rechazó una demanda presentada por el ciudadano Duvernay Ribón, ¿no? Con la cual pedía a este tribunal que estudiara y declarara la inconstitucionalidad de la convocatoria del gobierno a una consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral. El demandante alegaba que la convocatoria del gobierno a las urnas representaba una usurpación del Ejecutivo y a las funciones del Congreso, ¿no? Al mismo tiempo, se iba a convertir en un espacio para reabrir discusiones del pasado, teniendo en cuenta que la reforma laboral fue hundida por la Comisión Séptima del Senado de la República. Pero la Corte consideró que la solicitud pues resulta improcedente, en vista de que el control de la constitucionalidad podría ser posterior, pero no antes de que se adelante la consulta. Pues la Corte Constitucional dijo lo siguiente textualmente: tal convocatoria no ha tenido lugar. Como se expuso, la citada convocatoria precisa de una serie de actos formales en cabeza del Gobierno Nacional y del Senado de la República que no se han llevado a cabo, por lo que no existe una entidad normativa objetiva susceptible a ser controlada por esta corporación. Al mismo tiempo, el alto tribunal consideró que los argumentos presentados por el accionante representan una interpretación subjetiva sobre los presuntos intereses del gobierno nacional en la convocatoria a la consulta popular y no están sembrados en las normas o en las interpretaciones jurídicas sólidas. Y aquí le dicen al señor uribista: el interés del actor es el de controvertir las intervenciones presidenciales de las últimas semanas. Además de esto, a partir de apreciaciones subjetivas, sin desmedro de una legitimidad, son ajenas al control abstracto de la constitucionalidad. El alto tribunal concedió al demandante la posibilidad de interponer un recurso de súplica, el cual podrá ser presentado por el ciudadano Ribón. Hágame el berraco favor, hay gente que no le gusta que avance el país, ¿no? Y esto es mandado por los mismos uribistas, eso sí, ténganlo por seguro. Por otro lado, resulta que Gustavo Petro también dio un ultimátum frente a esto que está pasando con la consulta popular. Él dijo que si la consulta popular no pasa por el Senado, ni se discute, pues se hará por decreto. Y el presidente se refirió a la posibilidad de que el Congreso niegue o dilate el trámite de la iniciativa, como siempre lo han hecho con las reformas, ¿no? El presidente Gustavo Petro advirtió que si el Senado de la República no discute en los tiempos previstos la consulta popular, el gobierno podrá convocarla directamente por decreto, tal como lo establece la ley. Textualmente dijo el presidente: si van a negar la consulta mientras se discute en la Comisión Primera, el pueblo debe saber qué hacer, porque pierde la razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar en otras maneras, que no es amenaza, ¿no? Porque ahorita malinterpretan esto y dicen que Petro amenazó al Congreso. Igual ya lo están diciendo. Pues acá están las palabras de Gustavo Petro en un Consejo de Ministros que no se televisó y que pues aquí lo dice. Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria a consulta popular. Si se hace la consulta popular y gana el sí, en el umbral que dice la norma, es decir, millones de colombianos, 13 millones de colombianos, 14 o 20, ¿verdad? Entonces, el Senado, el Congreso de la República tiene 6 meses para aprobar, 2 periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta. ¿Sí? El sí en la pregunta. Si el Congreso no lo hace, el presidente de la República lo hace por decreto. Esa es la norma. Hace por decreto la ley, ¿cierto? Que se vuelve decreto ley como usualmente sucede en estados de conmoción y otros, y rige. Entonces, esa es la fuerza del pueblo y la importancia de una decisión popular masiva, porque aquí no estamos hablando de 1 millón o 2 millones de colombianos. El umbral es 13 millones y pico, la cifra exacta en este momento no la tengo. Es decir, estamos hablando, incluso lo dicen ahí, más de la gente que votó por mí. Ahora, las encuestas dicen que tenemos más gente hoy que la que votó por mí en el 2022 y eso tiene muerto el susto a la oligarquía colombiana. En todas las encuestas va subiendo. Por eso no quieren que esto proceda, quieren mantenernos en la oscuridad a la que nos llevaron a la sangre en el pasado. La pregunta del campesinado, que no acabé de decirlo, pues es darle pensión a los campesinos y campesinas. Es de la reforma pensional. La reforma pensional, si la permite hacer regir la Corte Constitucional, le da pensión a todas las mujeres,
no solo a las campesinas, bono pensional, per se. Claro, quienes trabajen con más altos salarios, etcétera, podrían tener mayores pensiones, pero parte de un piso. Toda mujer en Colombia tendrá un bono pensional a la edad. ¿Ven? Las cosas buenas que quiere lograr Gustavo Petro, cosa que le molesta, le mortifica a la derecha colombiana. Nomás miren. Entonces ahí tienen al presidente Gustavo Petro siempre parado al frente del cañón. También se refirió a cómo este señor, el señor Duque, dejó endeudado aquí a Colombia. Esto no lo explican, no lo dicen y quieren pues culpar al gobierno del déficit que hay, el déficit fiscal. Pues aquí el presidente Petro canta los puntos sobre las IES, sobre el Fondo Monetario Internacional, donde Duque sacó un préstamo súper millonario, ¿no? ¿Y quiénes fueron los beneficiados? Vamos a verlo. O sea, que nada tiene que ver con la crisis fiscal ahora. Pero lo que sí queremos es dejar armada la fuerza pública, desde un punto de vista estratégico, de acuerdo a lo que hemos visto en pues, la experiencia que llevamos. No podemos seguir con Kafir, no porque sean israelíes, sino porque se caen ya. Tienen 50 años de antigüedad. Importante que tener una flota, a menos que queramos dejar indefenso el espacio aéreo. Y esa compra de esos aviones no se va a hacer con dinero de hoy, porque lo necesitamos para el gasto social y para equilibrar las finanzas, que bestialmente las destruyó Duque. Y de paso, pues hablemos un poquito del FMI, hermano, en algún momento. Porque tuvimos una cosa terrible. No ha pedido ni siquiera disculpa a un solo periódico de Colombia ni medio de comunicación. Pero el sábado creo que fue, sí, llenaron todo el espacio informativo diciendo que el FMI había suspendido la línea de crédito que llaman flexible. A mí siempre me han pedido, en las últimas veces que he sido candidato presidencial, la opinión de si se mantiene o no. Pues yo siempre digo que sí, pero una cosa es mantener la línea de crédito y otra usarla. Y Duque fue el único presidente del mundo que usó la línea de crédito dizque para contener el COVID. Los demás presidentes no lo hacen porque es pagadero a 3 años, con su tasa de interés. Y entonces, ¿cómo un país paga en 3 años una cantidad como 5.000 millones de dólares? Pone en riesgo el país inmediatamente, y eso hizo Duque. Solo que nosotros hemos pagado. Nos dicen, uy, ustedes descuadran mucho gasto público. Pues claro que es gasto público, nos toca pagar el crédito del FMI, y eso es gasto público. El gasto público aumentado en Colombia, que toca pagar lo que endeudó a Colombia, Duque. Pues la pandemia no creo que la hayamos pagado nosotros, porque yo creo que ese dinero no se usó en la pandemia. La excusa fue que era para la pandemia, pero yo veo que subsidiaron a los empresarios del tiempo, los dueños del grupo empresarial, los de RCN, subsidiaron los Gilinski, a Bianca la super subsidiaron, y en cambio a todas estas pequeñas empresitas que aquí vimos los números no le dieron ni un P. Entonces fue un endeudamiento público para subsidiar a los ricos más ricos de Colombia. Por eso quieren a Duque y por eso nos odian a nosotros. Pero quienes venimos a pagar eso somos nosotros. Y no nos dan ni las gracias. Insultos todos los días. Entonces, bueno, el crédito lo hemos pagado y vamos a pagar hasta el último punto. Y yo quisiera ver incluso el flujo de caja, Germán, porque si nos da... Por otro lado, Armando Benedetti le explicó a la opinión pública qué es la consulta popular y cuál será el proceso en el Senado. Además, dio a conocer cuántos votos deben tener las preguntas de la consulta para que sean leyes de Colombia. Ojo con estos datos porque es importante, señores, y el primero hacerle las invitaciones a que salgan a marchar, ¿no? Tiene que ser aprobado por la plenaria del Senado de la República. Tiene que ser aprobado un concepto favorable o negativo. Si no se pronuncia, como lo dijo el señor presidente, el presidente podrá convocar a elecciones en los siguientes 3 meses, al igual que si se pronuncia de forma positiva para que exista consultas. Lo que usted ahorita preguntaba, presidente, las preguntas son simples porque nosotros no estamos preguntando para que se adopten normas. Nosotros lo que se está preguntando es sobre asuntos. Y como estamos preguntando sobre asuntos, entonces la pregunta puede ser mucho más abierta y mucho más simple. Nos ha pasado con el doctor Sanguino, ministro de Trabajo, que cuando estamos en rueda nos preguntan que por qué estas preguntas tan obvias, casi quiero decir que por qué estas preguntas tan bobas, porque fueron negadas por el mismo Senado de la República en la Comisión Séptima. El Senado tiene 1 mes para entonces tramitar ese concepto favorable o negativo. Y es entonces cuando, usted lo acaba de decir, cuando usted haga la convocatoria,
a los 15 días viene la conformación de los comités y ahí es cuando empieza la campaña y es ahí cuando la Comisión, el Consejo de Estado, etcétera, la Corte, se pueden pronunciar si hay alguna irregularidad por parte del gobierno en sus actuaciones con referente a lo que venga a ser la campaña. Ahora, viene un tema muy importante, para que usted me ha preguntado ahorita, presidente, para que sean aprobadas cada pregunta se necesita sacar las 2/3 partes. Mal contado, los votos que se necesitan son 13.600.000. Una vez aprobadas las preguntas o la consulta, tiene que volver otra vez al Congreso. Entonces el Congreso, entre comillas, volvería a tener otra vez el control de las preguntas. Para aquellas personas que creen que en el Congreso ahora en el Senado, cuando vayamos con las preguntas, cuando se metan el 1 de mayo hasta el 1 de junio, las pueden tocar. No las pueden tocar. Ellos solamente van a ver la viabilidad de la consulta y por lo tanto no pueden tocar las preguntas y más bien cuando regrese otra vez las preguntas al Congreso de la República aprobadas, es entonces cuando ellos se pueden pronunciar, crear las normas y tendrán 2 periodos constitucionales para aprobar la ley y si no lo hacen el presidente de la República podrá hacerlo entonces un decreto ley. Sí, definitivamente toca así por decreto, porque si esta gente no quiere aprobar nada, ni siquiera pues quieren hundir esta consulta popular, pues ahí sí nada que hacer, ¿no, señor? Pero aquí también el ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez, dijo algo sobre la conmoción interior y dijo que es imposible que se quite en este momento porque las capacidades de inteligencia y horas de vuelo se afectarían, señores. Es decir, debe seguir la conmoción interior. Miremos qué dijo aquí el ministro. Desarrollamos un plan que consta de 4 fases. La primera ya se ejecutó, que es salvar vidas. La segunda, que es la afectación de la amenaza. La tercera, que es la estabilización. Y la última, que es la sostenibilidad del área del Catatumbo. En este momento estamos en la segunda fase, que es afectando la amenaza. Hemos avanzado ya casi en un 60% del control territorial, pero es una zona supremamente compleja, que exige unas capacidades importantes que gracias a este decreto de conmoción interior se pueden fortalecer. La primera de ellas tiene que ver con inteligencia. Se afectaría enormemente la capacidad de inteligencia y no podríamos ni proteger adecuadamente a la tropa, ni mucho menos a la población. La segunda tiene que ver con la capacidad de protección frente a una amenaza que hemos visto que se ha acelerado, que son los drones. En este presupuesto también está inmerso capacidades de antidrón, entonces pondríamos en grave riesgo a la población y a nuestra fuerza pública. El otro elemento fundamental es la movilidad, horas de vuelo, no tendríamos la capacidad para mover horas de vuelo. Este es un recurso extraordinario para atender una situación extraordinaria. Nosotros internamente con unidad de caja hemos manejado el presupuesto para traer recursos de futuro hacia acá y poderlos ejecutar. Pero si se perdiera ese recaudo, pues prácticamente tendríamos que maniobrar de otra manera y podríamos quedar estáticos frente a la necesidad de poder proteger a los colombianos, porque para protegerlos se requieren capacidades y detrás de las capacidades hay también presupuesto. Bueno, habrá que ver cómo se mantiene esta conmoción interior, ¿no? Por otro lado, está una persona uribista en el ojo del huracán. Dicen que esta señora es abogada, se conoce como María Jimena González y fue clasista en el Club El Nogal, porque al parecer vio a Daniel Quintero y le dijo: ¿qué hace esta indiamenta acá? Gente que definitivamente se le sube el estatus y después, mejor dicho, uno no sabe qué creer de esta gente de alta alcurnia, ¿no? Que se creen más que los demás. Miren las imágenes de esta señora. En este país, exacto, no se meta. Cuidado. Ese pendejo. Cuidado. ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Qué hace esta indiamenta acá? ¿Qué hace esta indiamenta acá? ¿Están pasados de grosería? ¿Pasados ustedes que andan ahí? En este país. Ah, pasados ustedes que andan ahí, ¿qué hace esta indiamenta acá? Pues Esmeralda Hernández se pronuncia frente a esto y dice: la indiamenta somos las inmensas mayorías de este país. Creen que Colombia les pertenece a unos pocos y que la clase popular y los sectores indígenas deben estar en la selva y no pueden ir al nogal. Qué vergüenza de persona que refleja el pensamiento de buena parte de la clase política de este país. Una indiamenta, ¿no? Esta gente que se cree más que los demás. Pues el senador Alex Flores le dice a esta señora, una uribista en el Club del Nogal, le dice a Quintero Calle con desprecio que él y sus acompañantes son una indiamenta, que no debería estar ahí. Racistas que se avergüenzan de lo que son. Pero esta indiamenta ya no les agacha la cabeza a este remedo de monarcas. Escuchemos qué dijo.
Miren a esta señora en el club más caro de Colombia insultando gente. Dale ese pendejo. Cuidado. ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Qué hace esta indiamenta acá? ¿Qué hace esta indiamenta acá? Le dice indiamenta a Daniel Quintero porque Quintero es un advenedizo que nació en un barrio popular de Medellín y se hizo a pulso y trabajo. Eso no se expresa así, no habla solo de sí misma. Habla de una estructura que lleva siglos creyéndose dueña de todo, del país, de las oportunidades y hasta de la dignidad de los demás. Esto no es un ataque únicamente contra una persona, es un ataque contra millones que decidimos que no aceptamos más mesas divididas entre los de arriba y los de abajo. No nos avergüenza ser una indiamenta, esta sangre nos llena de orgullo las venas. No nos avergüenza venir de donde venimos porque sabemos lo que cuesta cada logro, cada sonrisa, cada sueño alcanzado. El país que estamos construyendo no es para unos pocos, es para todos. Y no hay insulto ni desprecio que detenga a un pueblo que ya despertó. Hay gente que definitivamente se cree más que los demás, ¿no? ¿Qué tal? Entonces nadie puede pisar el nogal porque la señora ya le dice indiamenta a los que la visiten, ¿no? Se sintió la señora, es que definitivamente son descarados. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban, que nos den sus opiniones frente a esto que dijo Gustavo Petro y frente a cómo Duque, pues endeudó al país de forma bestial, ¿no? Muy amables por su atención y nos vemos en un próximo video.